¿La salvación se pierde? Claro que no. ¿Por qué decimos eso? Pues en el antiguo pacto existía un método de purificación por medio del sacrificio de animales, derramamiento de sangre inocente por causa de los pecados del pueblo de Israel. Leamos Levítico 16 para entender por qué motivo se hacían sacrificios de animales, precisamente en la fiesta del Yom Kippur. Este video es necesario para entender el Evangelio, la buena noticia, la seguridad que tenemos en el sacrificio de Cristo, salvación perpetua. Levítico 16, versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Un becerro para expiación. Veamos lo que significa expiación. La expiación es la acción de eliminar el pecado o la culpa a través de un tercero. La expiación es que otro asuma la culpa que era sobre mí. Quedo limpio por causa de que alguien asumió mis pecados. Eso se llama expiación. Y Levítico me presenta una forma para la expiación: un animal de sacrificio. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Este estudio muestra la manera de expiación por medio de animales inocentes, animales para sacrificio, para reemplazo, para expiación. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Aarón era el sumo sacerdote del tabernáculo en el desierto, y para cumplir su función de sacerdote tenía que también presentar un sacrificio por sus propios pecados, para su purificación y por su casa. Y una vez quede purificado, tenía que hacer otro holocausto con otro animal para la purificación del pueblo. Esto quiere decir que se usaba un animal para la purificación de Aarón y su casa y otro animal para la purificación de todo el pueblo. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Estos 2 machos cabríos eran presentados delante del templo y eran entregados a suertes. Uno iba a ser sacrificado y su sangre debía derramarse sobre el arca del pacto, y el otro macho cabrío iba a ser para Azazel, para que sea enviado al desierto. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. El macho cabrío que fue elegido a suertes tendría que ser sacrificado para que su sangre sea derramado en el arca del pacto. De esta manera se hacía la expiación. Sigamos leyendo. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. El becerro era sacrificado para expiación de Aarón y su casa, para que sirva como sumo sacerdote, y una vez quede purificado, se hacía el sacrificio del macho cabrío para el perdón de todo el pueblo, expiación completa del pueblo de Israel. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Todos sus pecados. Ese macho cabrío era sacrificado para expiación de todos los pecados de Israel. ¿Qué significa esto? Que ese animalito asumía en su carne todos los pecados, todas las rebeliones del pueblo de Israel. Versículo 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Todo esto que estamos leyendo era lo que se hacía para expiación del pueblo de Israel, para el perdón de todos sus pecados, en la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de la expiación. Cuando hubiese acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Uno fue elegido para morir y el otro fue elegido para que permanezca vivo y sea llevado al desierto. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. El sumo sacerdote liberaba a este macho cabrío que había sido sorteado para que salga al desierto, pero antes que se vaya, imponían las manos sobre este macho cabrío, confesando los pecados del pueblo de Israel, todas sus rebeliones,
todas sus maldades sobre la cabeza de este macho cabrío. Todo esto para expiación, como si se hiciera una transferencia de pecados por medio de la imposición de manos. Todo el pueblo de Israel quedaba puro, perdonado de todos sus pecados, ya que ese macho cabrío los asumía todos, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Ese macho cabrío asumiría todas las iniquidades del pueblo de Israel, todas las iniquidades, todos sus pecados. Era un animal para expiación. Para eso servía el sacrificio, para eso servía la expiación, para que el pueblo de Israel quede purificado de todas sus maldades. Versículo 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Voy a repetir lo que acabo de leer. Porque en este día se hará expiación por vosotros. Expiación, reemplazo. Alguien asume la culpa y la paga por los pecados en vez de ustedes. Un tercero asume la culpa, la condena. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Para qué entonces servía la expiación por medio de estos animales de sacrificio? Para quedar limpios de pecados delante de Jehová. Esto era para el pueblo de Israel. Vamos hasta el versículo 33. Y hará la expiación por el santuario santo. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Tenemos que repetir esto porque esta es la enseñanza. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Todo el pueblo de Israel quedaba purificado, limpios, quedaban perdonados de todos sus pecados, eran reconciliados con Dios por medio de que estos animales de sacrificio sustituyeron al pueblo de Israel en cuanto a los pecados. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Esta expiación para el perdón de los pecados se hacía una vez al año. Esto quiere decir que esta forma que nos presenta el antiguo pacto, este método de purificación mediante el reemplazo en el que un animal asume el pecado del hombre, se hacía una vez al año. Eso quiere decir que no era perfecto, no era capaz de mantenerte limpio delante de Jehová, sino que esto se hacía anualmente. Y así como estos sacrificios, también se hacían otros sacrificios. El sacrificio continuo que se hacían todos los días, sacrificios semanales, sacrificios de paz y diferentes métodos de expiación por medio de animales. En algún momento Jesús entró al templo y vio que se había convertido en un mercado. ¿Qué es lo que vendían en el templo? Animales de sacrificio, porque se hacían sacrificios todos los días por los pecados. Ese era el método de expiación, el método de perdón para ser purificados delante de Dios. Ahora vamos a leer Hebreos 10. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Este método de expiación por medio de animales de sacrificio que asumían el pecado de los hombres era un sistema antiguo, solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No eran las cosas buenas en sí mismas. Era tan solo como un acto profético de lo que verdaderamente ocurriría en el nuevo pacto. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Estos sacrificios de animales, que eran para purificación y perdón de pecados, nunca pudieron limpiar por completo a las personas. No tenían esa efectividad. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Si este método de purificación hubiera sido perfecto, se hubiera hecho tan solo una vez, y el pueblo de Israel hubiera quedado purificado para siempre. Pero esa sangre de animales inocentes derramado por el pecado humano no era capaz de transformar a las personas, no era capaz de salvarlos y justificarlos una sola vez para siempre, sino que estos sacrificios se hacían constantemente. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año
año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quite los pecados. Estos sacrificios de animales no podían quitar los pecados, no eran capaces de perfeccionar a las personas, de limpiar sus conciencias de obras muertas. La sangre de los animales no los podía hacer pasar a un nuevo pacto, sino que se mantenían en más y más sacrificios, porque esos sacrificios eran imperfectos. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Este método de purificación del antiguo pacto no fue agradable para Dios. No llenaba sus expectativas. No era capaz de quitar el pecado del pueblo. Sus pecados tan solo eran cubiertos por sangre de animales inocentes. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. El antiguo pacto exige estas ofrendas, estos sacrificios por los pecados, como te lo vuelvo a repetir, para purificación, para expiación. Versículo 9. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Este método de purificación caducó, ya que no es capaz de salvar al hombre, darle la justicia que Dios se merece. El primer pacto es anulado y entra en vigencia un nuevo pacto, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez para siempre. Los sacrificios de animales no era capaz de salvar al hombre, justificarlo una sola vez para siempre, pero el sacrificio de Cristo sí es capaz de justificarte, lavarte, purificarte, santificarte, justificarte, salvarte una vez para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Esa es la metodología que acabamos de leer del antiguo pacto de sacrificios de animales. Pero nuestro sumo sacerdote, que se ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio por los pecados, válido para siempre. El antiguo pacto tenía sacrificios diarios, el nuevo pacto tiene un solo sacrificio para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. El antiguo pacto, mediante la sangre de animales inocentes, era incapaz de perfeccionar al hombre, ya que se hacían muchos sacrificios, pero no eran capaces de transformar las conciencias de los hombres. Pero venido ahora el nuevo pacto, el sacrificio de Cristo sí hace perfectas para siempre a las personas, a los santificados. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. El antiguo pacto tenía sacrificios a cada momento, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Sacrificios imperfectos que no eran capaces de justificar, de salvar, de quitar el pecado. Pero el nuevo pacto es capaz de quitar el pecado. Dios nunca más se acuerda de los pecados y de las transgresiones del hombre por medio del derramamiento de la sangre de su Hijo, que asume los pecados del hombre. Es un nuevo pacto que nos presenta la justicia a nivel Dios, la justicia eterna, que nos deja limpios, que nos hace santos una vez y para siempre. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Si tus pecados han sido perdonados, ya no se necesita otro sacrificio a la manera en como se hacía en el antiguo pacto, que era sacrificio tras sacrificio, la muerte de muchísimos animales. En este nuevo pacto ya no se necesita otro sacrificio por los pecados. El mismo modelo que se aplicaba en el antiguo pacto, Cristo lo hizo perfecto. Antiguamente se necesitaba esta purificación diariamente. Hoy en día lo tenemos una sola vez para siempre. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que este video te haya sido de mucha bendición. Que Dios te bendiga.